Un objeto proveniente de las honduras del espacio interestelar se acerca silenciosamente a nuestro sistema solar. Los astrónomos lo identifican, un visitante de otro mundo estelar, pero esta vez algo es distinto. No viaja solo. Miles de diminutos fragmentos lo acompañan como un enjambre de abejas cósmicas siguiendo a su reina a través de la vastedad. Un cometa interestelar con 10.000 acompañantes. ¿Y si no fuera un fenómeno natural? ¿Y si estuviéramos presenciando algo jamás observado en la historia de la astronomía? Imagine por un momento que cada uno de estos 10.000 cuerpos contuviera información, códigos grabados en su superficie por una civilización desaparecida hace millones de años. O quizás sea el resultado de un cataclismo cósmico que destruyó un mundo entero, fragmentándolo en miles de pedazos que ahora vagan por el cosmos como testigos silenciosos de una tragedia estelar. O, tal vez más inquietante, estos objetos sean dispositivos artificiales, sondas microscópicas diseñadas para dispersarse y estudiar cada rincón de la galaxia. Esta noche exploraremos la historia del cometa interestelar 3I Atlas y el asombroso enjambre de objetos que lo acompaña. Un misterio astronómico que desafía nuestra comprensión del cosmos y nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre la formación y evolución de los cuerpos celestes. El 20 de septiembre de 2024, el sistema de telescopios automatizados Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, detectó un objeto inusual desplazándose con rapidez por el cielo nocturno. Inicialmente catalogado como un asteroide cercano a la Tierra, los análisis posteriores de su trayectoria revelaron algo extraordinario. Seguía una órbita hiperbólica con excentricidad mayor que 1, la firma inequívoca de un origen interestelar. Recibió la designación 3I Atlas, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua y 2I Borisov. Lo que convirtió a 3I Atlas en un descubrimiento revolucionario no fue solo su naturaleza interestelar, sino lo que los astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian hallaron cuando apuntaron el observatorio MMT de Arizona hacia él. Las imágenes de alta resolución revelaron no un objeto solitario, sino un núcleo cometario principal escoltado por un enjambre de fragmentos menores. Los análisis posteriores utilizando el telescopio espacial James Webb y la red global de radiotelescopios confirmaron lo impensable. Aproximadamente 10.000 objetos discretos, desde tamaños de varios metros hasta cuerpos del tamaño de granos de arena, todos siguiendo trayectorias paralelas extremadamente similares. Los cometas fragmentados no son desconocidos para los astrónomos. El cometa Shoemaker, Levy 9, se desintegró espectacularmente antes de impactar contra Júpiter en 1994, mientras que el cometa 73P, dividido por Schwarzmann-Wachmann 3, se fragmentó en más de 60 piezas durante su aproximación al Sol en 2006. Sin embargo, estos eventos involucraron cometas originarios de nuestro propio sistema solar, específicamente del cinturón de Kuiper o la nube de Oort. La fragmentación de objetos interestelares representa un fenómeno completamente nuevo. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, era un objeto solitario con propiedades físicas desconcertantes. 2I Borisov, aunque claramente un cometa, tampoco mostró evidencia de fragmentación significativa durante su paso por nuestro sistema. 3I Atlas, con su enorme séquito de fragmentos, sugiere procesos físicos nunca antes observados en objetos interestelares, desafiando los modelos existentes sobre su formación y evolución. El núcleo principal de 3I Atlas mide aproximadamente 800 metros de diámetro, significativamente más grande que Oumuamua, pero más pequeño que Borisov. Su velocidad relativa al Sol ronda los 27 km por segundo, confirmando definitivamente su origen extrasolar. Los análisis espectroscópicos revelan una composición rica en volátiles como agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y cianuro de hidrógeno, similar a la de cometas del sistema, pero con proporciones isotópicas distintivamente diferentes. El enjambre acompañante se extiende a lo largo de una región elíptica de aproximadamente 120.000 kilómetros, con densidades variables que sugieren múltiples eventos de fragmentación. La velocidad relativa entre los fragmentos es sorprendentemente baja, inferior a 1 metro por segundo, lo que indica que la fragmentación ocurrió hace mucho tiempo o mediante un mecanismo extremadamente suave,
otra característica que desafía las explicaciones convencionales. Las observaciones detalladas del núcleo principal de 3I Atlas han revelado rasgos fascinantes que lo distinguen de otros cometas estudiados. Su superficie muestra evidencias de actividad cometaria moderada pero persistente, con múltiples chorros de gas y polvo emergiendo de regiones específicas. A diferencia de los cometas del Sistema Solar, que típicamente incrementan su actividad de forma dramática al acercarse al Sol, 3I Atlas mantiene un nivel relativamente estable de desgasificación incluso a grandes distancias heliocéntricas. Los datos del telescopio espacial James Webb han permitido cartografiar la distribución térmica en la superficie del cometa, revelando anomalías que sugieren una estructura interna compleja. Algunas zonas muestran temperaturas significativamente más altas de lo esperado, posiblemente indicando la presencia de compuestos exotérmicos o una conductividad térmica inusual. La rotación del núcleo, estimada en 7 horas y 13 minutos, es notablemente rápida para un objeto de su tamaño, lo que sugiere que pudo experimentar eventos que aceleraron su momento angular. La espectroscopía infrarroja ha detectado la presencia de compuestos orgánicos complejos, incluidas moléculas precursoras de aminoácidos como la formamida y el acetaldehído. Más intrigante aún, las proporciones isotópicas de hidrógeno, carbono y nitrógeno difieren significativamente de las observadas en cometas del Sistema Solar, proporcionando evidencia química contundente de su origen en un sistema estelar distinto, con una historia evolutiva diferente. La estructura del polvo emitido por 3I Atlas también presenta peculiaridades. Los análisis polarimétricos indican partículas predominantemente alargadas con propiedades ópticas que sugieren materiales cristalinos altamente ordenados, posiblemente formados mediante procesos de condensación distintos de los que operaron en la nebulosa solar primitiva. La distribución de tamaños de partículas asimismo es inusual, con una notable escasez de granos en el rango de 10 a 100 micrómetros, tamaño común en cometas del Sistema Solar. Las observaciones de radar han proporcionado datos limitados pero valiosos sobre la densidad del núcleo, estimada en aproximadamente 0,4 G dividido por cm cúbico. Este valor, significativamente menor que la densidad del agua, indica una estructura interna extremadamente porosa, quizá con grandes cavidades vacías, o con una arquitectura similar a un agregado suelto de fragmentos más pequeños unidos débilmente por autogravedad. Consideradas en conjunto, estas características dibujan la imagen de un objeto que ha experimentado una historia cósmica radicalmente diferente a la de los cometas de nuestro sistema. Su estructura, composición y comportamiento cuentan la historia de un mundo formado alrededor de otra estrella, bajo condiciones físicas y químicas potencialmente muy distintas de las que dieron origen a nuestro vecindario planetario. ¿Y si 3I Atlas no fuera un cometa en el sentido tradicional? ¿Y si estuviéramos observando un fragmento de la corteza de un objeto mayor, tal vez un planetesimal o incluso un planeta destruido por fuerzas gravitacionales extremas? Quizá su rasgo más desconcertante no sea el propio cometa, sino el extraordinario enjambre de objetos que lo acompaña. Las observaciones detalladas con múltiples telescopios terrestres y espaciales confirman la presencia de alrededor de 10.000 cuerpos discretos siguiendo trayectorias extremadamente similares. Estos objetos varían en tamaño desde fragmentos de varios metros hasta partículas microscópicas, creando una estela cósmica sin precedentes en objetos interestelares. Los análisis de dinámica orbital revelan que estos fragmentos se mueven en formación sorprendentemente estable. Las velocidades relativas entre los componentes del enjambre son extraordinariamente bajas, por lo general inferiores a 1 metro por segundo, un valor que desafía las expectativas para fragmentos resultantes de una explosión violenta o una colisión catastrófica. Esta coherencia cinemática sugiere que la fragmentación ocurrió hace mucho tiempo, permitiendo que las perturbaciones se disiparan gradualmente, o que el mecanismo de rotura fuera excepcionalmente suave. La distribución espacial del enjambre también resulta reveladora. En lugar de una dispersión uniforme, los fragmentos se agrupan en familias con propiedades orbitales ligeramente distintas. Los astrónomos han identificado al menos 7 grupos principales, cada uno posiblemente representando un evento de fragmentación independiente o regiones diferentes del cuerpo progenitor.
Algunos grupos muestran mayor densidad hacia el centro, mientras otros presentan estructuras más elongadas o incluso morfologías toroidales. El análisis espectroscópico, aunque limitado por el pequeño tamaño de la mayoría de los fragmentos, ha aportado datos sugerentes. Los fragmentos más grandes exhiben firmas químicas muy similares al núcleo principal, lo que sugiere un origen común. Sin embargo, ciertos grupos muestran sutiles diferencias en sus espectros, potencialmente indicativas de variaciones composicionales en el cuerpo progenitor o de alteraciones químicas posteriores a la fragmentación. Particularmente interesante es el comportamiento de algunos fragmentos que presentan signos de actividad cometaria propia, con minúsculas comas y colas detectables en observaciones de alta resolución. Esto sugiere que incluso los fragmentos pequeños contienen reservas significativas de volátiles y han conservado su integridad estructural a lo largo de un viaje interestelar de duración desconocida, pero presumiblemente extensa. Al considerar la improbabilidad estadística de este fenómeno, surgen preguntas fundamentales sobre los mecanismos capaces de producir un enjambre tan amplio y coherente. Los modelos tradicionales de fragmentación cometaria por estrés térmico o rotacional difícilmente explican la escala y las características observadas en el enjambre de TRES y Atlas. ¿Y si estuviéramos observando las consecuencias de un fenómeno completamente nuevo en la física cometaria? ¿Y si el cuerpo progenitor hubiera experimentado una fragmentación resonante donde una frecuencia natural del objeto entró en sincronía con alguna fuerza externa, causando una desintegración ordenada en lugar de caótica? ¿Y si el enjambre no fuese resultado de fragmentación en absoluto, sino de un proceso de acreción interrumpido? Podríamos estar viendo los componentes de un objeto planetario que comenzó a formarse, pero nunca completó su evolución hacia un cuerpo unificado. Tal vez los patrones en la distribución espacial del enjambre contengan información sobre la historia del sistema de origen, como las ondas en un estanque revelan la naturaleza de la perturbación que las generó. No obstante, las observaciones actuales indican que la explicación más verosímil sigue siendo alguna forma de proceso fragmentario, aunque posiblemente involucrando mecanismos físicos no observados previamente en el contexto del sistema solar. La coherencia orbital del enjambre sugiere con fuerza un origen común y las similitudes composicionales entre los fragmentos apuntan a un cuerpo progenitor que experimentó múltiples episodios de fragmentación antes o durante su viaje. Interstellar. Reconstruir la trayectoria de TRES y Atlas ha supuesto un desafío extraordinario para la comunidad, requiriendo técnicas computacionales avanzadas y colaboraciones internacionales. Retroceder la órbita hiperbólica de este visitante interestelar revela información crucial sobre su origen y su largo periplo a través del vacío. Los análisis orbitales precisos indican que TRES y Atlas procede aproximadamente de la dirección de la constelación de Cetus, con coordenadas de ascensión recta y declinación refinadas continuamente conforme se acumulan datos. Esta trayectoria no apunta de manera directa a ninguna estrella cercana conocida, lo que sugiere un viaje extremadamente prolongado o perturbaciones significativas durante su recorrido interestelar. Los modelos que incorporan efectos gravitacionales de estrellas cercanas, nubes moleculares y la estructura galáctica a gran escala sugieren que TRES y Atlas podría haber estado viajando por el espacio interestelar entre 10 y 50 millones de años. Durante ese tiempo habría recorrido una distancia de al menos 15 parsecs, equivalente a casi 50 años luz, expuesto de forma constante a la radiación cósmica y a las sutiles pero acumulativas influencias gravitacionales de estructuras galácticas. La velocidad asintótica de TRES y Atlas, relativa al marco local estándar, es de aproximadamente 26 km por segundo, mayor que la dispersión típica de estrellas jóvenes, pero inferior a la de estrellas muy antiguas. Este valor ofrece pistas sobre la edad y el tipo del sistema estelar de origen, sugiriendo una estrella de edad intermedia, posiblemente similar al Sol. Particularmente intrigante es la coherencia del enjambre a lo largo de este viaje tan extenso. Las simulaciones dinámicas indican que incluso pequeñas diferencias iniciales en velocidad deberían haber causado una dispersión notable durante millones de años. La persistencia de la estructura sugiere que la fragmentación pudo ocurrir relativamente reciente en términos astronómicos, quizá durante un encuentro cercano con otro cuerpo o por procesos internos desencadenados en ruta.
El análisis de las ligeras diferencias en las trayectorias de los diversos componentes ha permitido identificar varios posibles eventos de fragmentación, con el más moderno ocurriendo hace unos 25.000 años. Esta cronología ofrece una ventana sugerente a la historia evolutiva del objeto a través de su odisea interestelar. Dadas las inmensas distancias y escalas temporales implicadas, nuestro entendimiento mantiene un componente necesariamente especulativo. El viaje de TRES y Atlas representa una línea continua a través del espacio y el tiempo, conectando nuestro sistema solar con otro sistema estelar distante, quizá uno que ya no exista con la misma forma que tenía cuando expulsó a este viajero. Y si pudiéramos utilizar a TRES y Atlas como una sonda del medio interestelar, leyendo en sus rasgos superficiales y en la composición de su coma los efectos acumulativos de eras de exposición al gas, polvo y radiación, ¿qué nos diría sobre las regiones que ha atravesado? Y si los patrones de fragmentación observados fueran el resultado de múltiples encuentros con nubes moleculares o campos magnéticos, cada uno dejando una huella característica en la estructura del enjambre? ¿Podría el enjambre contener, codificada en su distribución espacial, una historia de viaje más detallada que cualquier instrumento humano podría registrar? Y si, en un futuro lejano, objetos de nuestro propio sistema solar, expulsados por perturbaciones planetarias o estelares, llegaran a otros sistemas, llevando consigo evidencia química de la Tierra y su biosfera, ¿qué concluirían hipotéticos astrónomos alienígenas sobre nuestro mundo? Aún así, las observaciones actuales indican que, independientemente de su origen preciso, TRES y Atlas representa un mensajero extraordinario de otro sistema planetario, portador de información sobre procesos de formación estelar y planetaria en una región diferente de la galaxia. Su trayectoria hiperbólica confirma su naturaleza interestelar, situándolo como parte de una población de objetos que transitan entre las estrellas, conectando físicamente sistemas separados por vastas distancias. Identificar el sistema específico de origen de TRES y Atlas constituye uno de los mayores desafíos astronómicos. A diferencia de los cometas del sistema solar, cuyas órbitas pueden rastrearse hasta la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, los objetos interestelares provienen de sistemas remotos y las perturbaciones gravitacionales sufridas en el camino complican enormemente la trazabilidad. Se han empleado técnicas probabilísticas sofisticadas, combinando la trayectoria reconstruida de TRES y Atlas con catálogos estelares extensos como los del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Este análisis identifica varias estrellas candidatas que podrían haber sido su hogar original, aunque con incertidumbres significativas por las limitaciones inherentes a reconstruir rutas a lo largo de millones de años. El candidato más prometedor es una estrella de tipo K, a unos 47 años luz en la constelación de Eridanus. Esta estrella, con aproximadamente 0,8 masas solares, tendría una edad estimada de 3.000 millones de años y muestra evidencia espectroscópica de un sistema de escombros sustancial, indicativo de actividad planetaria relevante. Sin embargo, la probabilidad de que sea realmente el sistema de origen de TRES y Atlas se estima en apenas un 20%. Las simulaciones de formación planetaria en sistemas similares al candidato principal sugieren condiciones favorables para la génesis de numerosos cuerpos cometarios en regiones análogas al cinturón de Kuiper. De interés particular es la presencia de un planeta gigante detectado por velocidad radial, cuyas perturbaciones gravitacionales podrían haber expulsado material helado al espacio interestelar. Los análisis isotópicos del material volátil emitido por TRES y Atlas brindan pistas adicionales sobre su sistema natal. Las proporciones de deuterio a hidrógeno y de nitrógeno 15 a nitrógeno 14 resultan compatibles con formación en un disco protoplanetario más cálido que la región donde se formaron los cometas del sistema solar, posiblemente más cerca de su estrella progenitora o en torno a una estrella más caliente. Aún así, dadas las limitaciones fundamentales para rastrear objetos a escalas geológicas y distancias interestelares, cualquier identificación del astro de origen permanece en el terreno de lo probable, no de lo definitivo. TRES y Atlas nos llega como un mensaje en una botella cósmica, pero la identidad del remitente sigue incierta. ¿Y si proviniera de un sistema que ya no existe? ¿Y si su estrella progenitora hubiera completado su ciclo evolutivo,
expandiéndose como gigante roja o incluso estallando como supernova tras la expulsión del cometa? El objeto que observamos podría ser un vestigio fósil de un sistema extinto. Y si el mecanismo de expulsión no fuera la típica perturbación de planetas gigantes, sino algo más exótico, como un encuentro estelar cercano o una inestabilidad dinámica catastrófica que remodeló todo el sistema, tales eventos podrían explicar tanto la expulsión como la fragmentación extensa. Y si las características inusuales del cometa y su enjambre reflejaran condiciones de formación radicalmente distintas a las de nuestro sistema, quizá alrededor de una estrella binaria o en un entorno con química alterada por un evento previo? Sin embargo, y pese a lo extraordinario, las observaciones actuales sugieren que, con independencia del sistema estelar específico, Tracy Atlas se formó probablemente en un entorno de formación planetaria con similitudes fundamentales al nuestro. La presencia de hielos volátiles y compuestos orgánicos comparables a los hallados en cometas del sistema solar apunta a cierta universalidad en los procesos de origen, aunque con variaciones significativas en las condiciones y en la química resultante. El extraordinario enjambre que acompaña a 3I Atlas plantea preguntas de fondo sobre los mecanismos físicos capaces de fragmentar un cuerpo cometario en miles de piezas. La composición química de 3I Atlas proporciona información valiosa sobre la diversidad de condiciones en sistemas planetarios distantes. Los análisis espectroscópicos han revelado una mezcla sugestiva de compuestos familiares y exóticos, ofreciendo una ventana a la química que operó en su sistema de origen. Los datos del James Webb han identificado numerosos volátiles sublimando del núcleo, incluidos agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y moléculas orgánicas complejas como metanol y formaldehído. Esta diversidad química es comparable a la observada en cometas del sistema solar, lo que sugiere cierta universalidad en los ladrillos básicos de los sistemas planetarios. Sin embargo, las proporciones relativas difieren de las registradas en cometas locales. Destaca una abundancia inusualmente alta de nitrógeno molecular y de compuestos nitrogenados, como cianuro de hidrógeno y amoníaco, que exceden en 2 a 5 veces las proporciones típicas. Esta firma nitrogenada podría indicar formación en una región más fría del disco protoplanetario o en un disco con mayor proporción inicial de nitrógeno. Las mediciones isotópicas aportan pistas adicionales. La proporción de deuterio a hidrógeno en el agua emitida por 3I Atlas es cerca de un 30% menor que el promedio en cometas del sistema solar, mientras que la de carbono 13 a carbono 12 es ligeramente mayor. Estas diferencias isotópicas confirman que el objeto se formó en otro sistema con historia evolutiva distinta. Resulta particularmente llamativa la detección de varios compuestos orgánicos complejos, incluidos algunos aminoácidos como glicina, alanina y posiblemente valina. Aunque estos compuestos se han detectado previamente en cometas y meteoritos del sistema solar, su abundancia en 3I Atlas es notablemente mayor, lo que sugiere condiciones químicamente fértiles en su sistema de origen, potencialmente relevantes para la habitabilidad y el origen de la vida. Los fragmentos del enjambre muestran variaciones composicionales sutiles pero significativas entre distintas familias, indicando heterogeneidad química en el cuerpo progenitor. Algunos grupos exhiben mayores concentraciones de compuestos sulfurados, mientras otros están relativamente enriquecidos en moléculas orgánicas, quizá reflejando diferentes regiones de formación dentro del disco original. Considerado el significado más amplio de estos mensajeros químicos, nos adentramos en las fronteras de la astroquímica comparativa. Cada molécula, cada proporción isotópica, cada anomalía composicional cuenta parte de la historia de otro sistema planetario al que nunca podremos viajar. Y si las firmas químicas inusuales de 3I Atlas reflejaran no solo diferencias en las condiciones de formación, sino también en la evolución química subsecuente durante su viaje, ¿podría la radiación cósmica haber catalizado reacciones exóticas durante eras de exposición, creando compuestos que no se formarían naturalmente en entornos protoplanetarios? Y si la abundancia elevada de orgánicos complejos indicara que los ingredientes para la química prebiótica son aún más comunes en la galaxia de lo que pensábamos, y si la heterogeneidad química entre familias del enjambre nos estuviera proporcionando,
en efecto, múltiples muestras de distintas regiones del mismo sistema, permitiéndonos reconstruir la estructura química de su disco con un detalle imposible para sistemas lejanos? Aun con lo anterior, las observaciones indican que, aunque 3I Atlas presenta diferencias composicionales notables respecto a los cometas del sistema solar, comparte suficientes similitudes fundamentales para sugerir que los procesos químicos que operaron durante su formación son variaciones de los mismos principios básicos que rigieron la formación de nuestro propio sistema. La química de 3I Atlas es exótica pero reconocible, distinta, aunque interpretable, dentro de nuestros marcos teóricos actuales. El descubrimiento de 3I Atlas y su extraordinario enjambre representa un punto de inflexión en la comprensión de los objetos interestelares y, por extensión, de la formación y evolución de sistemas planetarios a lo largo de la galaxia. Las implicaciones científicas de este visitante excepcional se ramifican en múltiples campos. Su largo viaje por el espacio interestelar ha convertido a este cometa en un testigo único de las condiciones que prevalecen en el vacío entre las estrellas, como un detector expuesto de manera continua durante millones de años. Su superficie y composición actual contienen información valiosa sobre el medio interestelar, ese tenue pero vasto océano de gas, polvo y radiación que constituye la mayor parte del volumen galáctico. Las observaciones espectroscópicas de alta resolución han detectado la presencia de una fina capa de material depositado en la superficie del cometa que difiere químicamente del núcleo subyacente. Esta pátina interestelar contiene compuestos enriquecidos en elementos pesados, particularmente hierro, níquel y elementos del grupo del platino, consistentes con la acreción gradual de polvo interestelar durante su travesía. De forma fascinante, la superficie muestra evidencia de erosión espacial, pequeños cráteres y estructuras abrasivas causadas por impactos con granos de polvo a velocidades relativas de decenas de kilómetros por segundo. El análisis estadístico de estas características proporciona información directa sobre la densidad y la distribución de tamaños del polvo interestelar a lo largo de su ruta, datos imposibles de obtener mediante observaciones remotas convencionales. Los patrones de desgasificación revelan diferencias significativas entre volátiles de capas superficiales y regiones más profundas, quizá reflejando la alteración química causada por la radiación. Las capas externas muestran un empobrecimiento notable de hidrógeno y un enriquecimiento relativo de deuterio, consistente con fotodisociación selectiva por radiación ultravioleta interestelar durante periodos prolongados. Resulta llamativa la detección de compuestos orgánicos complejos que parecen haberse formado o modificado durante el viaje, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos con estructuras inusuales y moléculas orgánicas nitrogenadas complejas, posibles productos de reacciones de superficie catalizadas por rayos cósmicos. Esto sugiere que la química interestelar puede generar moléculas de gran complejidad incluso en condiciones extremadamente diluidas. Estudios polarimétricos de la coma han aportado información sobre el campo magnético interestelar, revelando alineamientos preferenciales de partículas de polvo que sugieren interacción con el débil pero persistente campo galáctico. Estas mediciones representan de las primeras detecciones directas de la geometría del campo magnético interestelar a pequeña escala. Si concebimos a 3I Atlas como un laboratorio cósmico que ha estado registrando datos durante eras, apreciamos el valor extraordinario de este visitante como sonda del medio interestelar. A diferencia de nuestras observaciones convencionales, necesariamente limitadas en el tiempo y por la sensibilidad instrumental, este cometa integra la influencia acumulativa de su entorno a escalas geológicas. Si pudiéramos leer la historia completa de su viaje en las capas de su superficie, como los geólogos leen la Tierra en estratos sedimentarios, ¿qué nos diría sobre las variaciones en densidad, composición y radiación en las regiones que atravesó? ¿Y si algunos compuestos exóticos detectados fueran productos únicos de reacciones que solo ocurren durante exposiciones extremadamente prolongadas, procesos imposibles de reproducir en laboratorios o de observar en misiones convencionales? ¿Y si las interacciones entre el enjambre fragmentado y el medio interestelar nos proporcionaran información sobre la turbulencia a pequeña escala y la estructura filamentosa del gas, propiedades fundamentales para entender la formación estelar pero muy difíciles de medir? Aun cuando 3I Atlas ha sido modificado por su viaje,
preserva en gran medida características esenciales de su sistema de origen. La alteración superficial, aunque significativa para comprender el medio interestelar, representa solo una fracción pequeña de la masa total. En su silencioso tránsito por nuestro sistema solar, Tres y Atlas susurra secretos de regiones lejanas de la galaxia, lugares que jamás hemos visitado y quizá nunca visitaremos. Como embajador no solicitado de otro sistema, cada aspecto de este cometa y su enjambre constituye un mensaje codificado sobre la diversidad del cosmos y los procesos que operan más allá de nuestro vecindario solar inmediato. Las estructuras presentes en el enjambre con sus patrones complejos y distribuciones no aleatorias representan un registro físico de eventos ocurridos hace millones de años alrededor de otra estrella. La posición de cada fragmento, su tamaño, velocidad relativa y composición albergan información sobre las fuerzas y procesos que crearon esta formación extraordinaria. Los isótopos atrapados en hielos antiguos ofrecen pistas sobre la composición de la nebulosa protoplanetaria donde se formó Tres y Atlas, brindándonos un vistazo a las condiciones químicas de otra cuna planetaria. Las proporciones de deuterio, nitrógeno 15 y carbono 13 revelan aspectos del entorno donde se forjaron estos materiales primordiales, posiblemente incluida información sobre la generación estelar previa que enriqueció esa región de la galaxia. La morfología específica del núcleo principal, con cráteres, fracturas y relieves, documenta una historia evolutiva independiente de cualquier objeto de nuestro sistema, proporcionando un contrapunto valioso para las teorías de evolución cometaria. Cada irregularidad superficial relata parte de la historia de este viajero, desde su formación inicial hasta los eventos que lo enviaron hacia nosotros. Los compuestos orgánicos complejos detectados en su coma, algunos con estructuras no observadas previamente en objetos del sistema solar, amplían nuestro catálogo de química prebiótica natural. Cada molécula exótica añade una entrada al diccionario de la química cósmica potencialmente relevante para comprender cómo la complejidad química y quizá la vida emerge en diversos entornos planetarios. La coherencia del enjambre a lo largo de su viaje proporciona información sobre la estabilidad dinámica de estas estructuras en escalas temporales extensas, ofreciendo pistas sobre cómo la materia mantiene organización en el aparente caos del espacio. Cada medición de las interacciones entre fragmentos contribuye a nuestra comprensión de la dinámica de N cuerpos en condiciones imposibles de reproducir en laboratorio. Si consideramos a Tres y Atlas como un mensaje cósmico, una cápsula del tiempo de otro sistema, afrontamos la realidad de que interpretamos un texto en un idioma solo parcialmente comprendido. Los susurros de este embajador están codificados en un dialecto formado por procesos físicos y químicos universales, pero manifestados en condiciones específicas que debemos inferir. Si aprendiéramos a leer por completo el registro físico contenido en Tres y Atlas, descifrando su historia desde la condensación inicial en un disco protoplanetario hasta su llegada, ¿qué nos revelaría sobre la diversidad de sistemas planetarios y los procesos que los forman? Y si la complejidad química y estructural de este visitante fuese indicativa de una riqueza mucho mayor en los procesos de formación planetaria de lo que han sugerido nuestras observaciones centradas en el sistema solar, ¿podría nuestra perspectiva ser tan provincial como la de los antiguos que creían que la Tierra era el centro del universo? Si en las características aparentemente aleatorias del cometa y su enjambre hubiera patrones que revelaran aspectos fundamentales nuevos sobre la física de pequeños cuerpos, ¿cómo los distinguiríamos del ruido cósmico con una única muestra de un fenómeno potencialmente diverso? Y si algunos patrones no fueran completamente explicables por procesos naturales conocidos, ¿cómo reconoceríamos evidencia de manipulación artificial en un objeto interestelar? Este ejercicio imaginativo nos recuerda los límites de nuestras certezas y la necesidad de mantener la mente abierta ante lo desconocido. Aún así, las observaciones actuales indican que, aunque extraordinario en muchos aspectos, Tres y Atlas parece producto de procesos naturales de formación y evolución planetaria, posiblemente bajo condiciones diferentes pero, en esencia, similares a las que operaron en nuestro propio sistema solar. Los susurros que escuchamos de este mensajero confirman la universalidad de las leyes físicas a través de la galaxia, a la vez que revelan la rica diversidad de sus manifestaciones en diferentes sistemas. El cometa interestelar 3I Atlas
representa uno de los hallazgos astronómicos más significativos de nuestra era. Su naturaleza de visitante de otro sistema, confirmada de manera inequívoca por su órbita hiperbólica con excentricidad mayor que 1, lo sitúa como apenas el tercer objeto interestelar confirmado después de 1I Oumuamua y 2I Borisov. Sin embargo, lo que distingue definitivamente a 3I Atlas es su extraordinario enjambre de aproximadamente 10.000 objetos discretos que lo acompañan en formación coherente, un fenómeno sin precedentes en objetos interestelares o cometas del sistema solar. Las observaciones detalladas han revelado un núcleo cometario activo escoltado por una nube de fragmentos. Más allá de su valor científico inmediato, 3I Atlas nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra posición en el cosmos. Este mensajero de otro sistema nos recuerda que el nuestro no existe en aislamiento, sino como parte de un ecosistema galáctico donde la materia y la información fluyen constantemente entre sistemas separados por enormes distancias. La llegada de este viajero ilustra con viveza la interconexión fundamental de los sistemas planetarios dentro de la galaxia. Los átomos que componen 3I Atlas se forjaron en los mismos tipos de procesos estelares que crearon los elementos de nuestro entorno. Viajaron por el medio interestelar, se incorporaron a un sistema distante, fueron procesados en su disco protoplanetario y finalmente expulsados de nuevo al espacio antes de su encuentro fortuito con nosotros. Este ciclo cósmico de materia nos vincula, de manera tangible, con regiones remotas, y la improbabilidad de poder observar un fenómeno así nos recuerda tanto los límites de nuestra perspectiva como la fortuna de existir en un momento y lugar que nos permiten contemplar tales maravillas. Cada fragmento de este enjambre representa una ventana a otro mundo, un mundo que nunca visitaremos directamente, pero cuya existencia podemos inferir gracias a estos embajadores silenciosos. En el silencio del espacio profundo, 3 Atlas continúa su viaje, indiferente a nuestras observaciones, teorías y especulaciones. Llegó desde las profundidades del cosmos portando secretos de lugares que quizá nunca conozcamos de primera mano. Cruzó brevemente nuestro camino y ahora se aleja, proseguirá una travesía iniciada mucho antes de la aparición de nuestra especie y que continuará mucho después. Como un susurro cósmico, este viajero ha contado historias de otro tiempo, otro lugar, otra cuna planetaria. En cada fragmento de su enjambre viaja un eco de procesos que operaron alrededor de una estrella distante, bajo cielos que no veremos, pero que obedecen las mismas leyes fundamentales que rigen nuestro hogar. En este breve encuentro con el emisario estelar hemos vislumbrado la inmensidad y diversidad del cosmos, recordándonos que somos observadores privilegiados en un universo vasto y antiguo, lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender. Cada cometa interestelar, cada fragmento de otro mundo, nos invita a ampliar horizontes y a reconocer nuestra conexión con el tapiz cósmico mayor. Mientras se aleja de nuestro sistema, llevando consigo los secretos de su origen, nos deja enriquecidos por su visita. En su paso silencioso nos recuerda que somos parte de una conversación cósmica más amplia, donde los mensajes viajan no a la velocidad de la luz, sino a la paciente cadencia de la gravedad a través de eones y abismos. Quizá algún día, en un futuro lejano, otro observador alrededor de otra estrella contemple su tránsito con el mismo asombro que nosotros, unidos a través del tiempo por la común curiosidad ante los misterios del universo.